La empresa de servicios públicos, Acuario, informa. El día de hoy, 13 de enero, se realizó la recolección de residuos sólidos en Puerto Saldaña y nuestro municipio, recordando y agradeciendo a nuestros usuarios que se han comprometido con la campaña Menos kilos para el relleno. Se ha podido visualizar que tenemos usuarios realizando la tarea de separar el material reciclable. Muchas gracias. El día de hoy ya subimos la meta, 600 kilos de material reciclable.